Fire. La carrera nuclear tiene a las principales potencias del mundo enfocadas en diseñar y probar nuevas armas de destrucción masiva, donde los efectos no solo recaerían en la especie humana. La radiación también afectaría a todos los seres vivos y deterioraría a la atmósfera. Durante la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos comenzaron a experimentar con este tipo de armas. El 16 de julio de 1945 se realizó la primera prueba de bomba atómica en Alamogordo, en Nuevo México. Trinity, el nombre que llevó el experimento, tenía como objetivo probar la viabilidad de la bomba nuclear que un mes más tarde sería usada contra Japón. La explosión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki produjo la muerte de más de 200.000 japoneses de manera instantánea. Fue así que se inició el desarrollo de arsenales nucleares. En pleno siglo XXI, el país nipón sería nuevamente víctima de un desastre radioactivo. El terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 en la costa noreste de Japón afectaron el sistema de electricidad y enfriamiento de 3 reactores de la planta nuclear de Fukushima, generando uno de los accidentes nucleares más graves desde el desastre en Chernobyl. En el último tiempo, las miradas se han dirigido a Corea del Norte. Si bien el programa nuclear se remonta a los años 60, el régimen de Kim Jong-un ha vuelto a desafiar a la comunidad internacional con 5 pruebas nucleares, entre ellas 2 lanzamientos de cohetes desde submarinos. Estados Unidos no se queda atrás. En diciembre de 2016, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que los Estados Unidos deben fortalecer y ampliar su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón con las armas nucleares, declaraciones que hicieron reaccionar a Rusia y China, países que buscan no quedarse atrás en esta carrera. ¿Estamos viviendo una guerra silenciosa que estallará en enfrentamiento con armas de destrucción masiva? ¿Cuáles son las otras naciones que están experimentando con armas nucleares? ¿Qué otras consecuencias podría significar para la humanidad un nuevo desastre nuclear? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos desclasificará cuáles han sido los otros ensayos nucleares y la situación actual de esta carrera armamentista. Doc, ensayos nucleares, el peligro de una guerra y un desastre nuclear, ¿es que acaso vuelve la paranoia de un mundo en jaque? Lo vamos a resolver y vamos a dar una respuesta dentro del contexto actual, pero partiendo con, de alguna forma, la noticia de la semana, que fue la desclasificación, después de muchísimo tiempo, de una serie de filmaciones que estuvieron guardados en bóvedas secretas durante décadas de ensayos nucleares realizados, en este caso, por los Estados Unidos. Recordemos que entre 1945 y 1962, Estados Unidos al menos realizó 210 ensayos nucleares de diferente magnitud que quedaron registrados en al menos 10.000 filmaciones. Con el paso del tiempo, estas filmaciones se fueron deteriorando y hoy día un equipo del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de la Universidad de California, liderado por el físico Gret Spriggs, logró recuperar 6.500 cintas y comenzar la digitalización para poder estudiarlas nuevamente y poder preservar estos registros. Esto es impresionante, Doc. Muchos de estos, sí. En la restauración de este material podemos tener nuevas pistas y nuevas claves en torno a una carrera armamentista nuclear que puso efectivamente a la humanidad en jaque y que no fue hace mucho. Así es. Y en este sentido, uno tiene que decir que, mira, al menos veamos la declaración de este físico que desclasifica estos documentos que hoy día en forma inédita los vamos a mostrar.
muchos de los documentos que vamos a conocer hoy día son, bueno, nunca antes se han visto. Pero escuchemos lo que dice Greg Spriggs, que es este físico que los está restaurando y digitalizando. Vamos a ver. We think there were originally about 10,000 films. We've located about 6,500 of them, and to date we've scanned a little over about 4,200 films, and we've analyzed just a small fraction of those. We've probably analyzed maybe on the order of about 400, maybe 500 of those films. By looking at these films, we found a lot of different pieces of information had not been analyzed back in the 50s, and we're discovering new things about these detonations never been seen before. And so the legacy I'd like to leave behind is basically a set of benchmark data that can be used by future weapon physicists. Detalles de estas detonaciones que hasta el minuto se desconocían. Eso es parte del hallazgo que están haciendo estos especialistas. Así es. Por lo tanto, para partir uno decir que todos estos ensayos se realizaron en Nevada, muchos de los que vamos a ver en las Islas Marshall, Colorado, Alaska, Nuevo México y Mississippi, los que corresponden a los Estados Unidos. Y para partir con esta desclasificación, partamos por un ensayo que se llamó Dominique y que ocurrió entre 1962 y 1963, que en total fueron 36 ensayos nucleares donde se hicieron detonar 38 megatones. Esta imagen que estamos viendo acá es de un ensayo dentro de esta operación que se llamaba House Atomic, que ocurrió el 30 de octubre de 1962. Esto que estamos viendo en pantalla, que fue la mayor detonación de las que, integraron este ensayo que se llamó Dominique. Lo que estamos viendo aquí es una detonación de carácter atmosférico de 8,3 megatones de energía y que se demoró la inflación que estamos viendo aquí 7 minutos en abrirse completamente. Disiparse, qué macabras imágenes. Se realizan este tipo de ensayos, 1962, el que estamos viendo. Mira, entre muchas cosas se quería probar si, por ejemplo, si una de estas detonaciones destruían, por ejemplo, la capa de ozono, si hacían un agujero en la capa de ozono, cómo alteraban la ionosfera también. Pero al mismo tiempo, esto que estamos viendo se hizo como una prueba de un eventual ataque masivo de misiles enemigos. Entonces, claro, si vienen muchos misiles enemigos, se tira una bomba atómica que destruye todos estos que están atacando. Por lo tanto, esto es la primera imagen desclasificada. Lo que se determinó, obviamente uno sabe y conoce un poquito de todo lo que está archivado en los documentos, los archivos secretos de estas instituciones, del laboratorio de Los Álamos y otros tantos laboratorios y universidades. Pero entre lo que se determinó es que, por ejemplo, no hizo ningún daño en la capa de ozono, no hizo un agujero en la capa de ozono. Y su irradiación tampoco. Pensemos que está la troposfera, la atmósfera está compuesta por la troposfera, después la estratosfera. Esta explosión llegó hasta la estratosfera nomás, de su irradiación, 20 kilómetros aproximadamente, por lo tanto no llegó a la mesósfera ni a la ionosfera, que son las capas más altas, a 400 kilómetros. ¿Podemos recordar dónde fueron estas detonaciones, Doc? Estas detonaciones fue específicamente en el Océano Pacífico, en la isla Navidad y en la isla Johnson. Y recordemos que el ensayo Dominique fueron en total 36 ensayos nucleares, de los cuales nosotros estamos rescatando el que acabamos de ver, que es impresionante porque fue, de todos los ensayos, el más grande de carácter atmosférico en este caso. Ya que lo menciona, Doc, muchas islas se convirtieron en campos de prueba para detonaciones nucleares. Así es. Del Pacífico, del Ártico, los rusos también. Vamos a ver qué es lo que hicieron los rusos también, porque mientras esto ocurre en Estados Unidos, el mundo soviético no se quedaba nada de brazos cruzados. Pero, continuando con esta desclasificación, uno tiene que remontarse a un segundo ensayo, que es el ensayo Hardtack 1, que ocurrió en 1958 y que lo comenzamos a ver.
Estos constituyeron en total 35 pruebas que se realizaron en las Islas Marshall, desde el 28 de abril al 18 de agosto de 1958. Esta es una de las explosiones de este ensayo Hardtack. Qué impresionante la imagen, Doc. Fíjate tú que dentro de estos ensayos participaron más de 19.000 personas, entre soldados, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, científicos, empleados federales, trabajadores afiliados al Departamento de Defensa y a la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al menos estos ensayos que se realizaron, particularmente esta bomba se lanzó el 21 de mayo de 1958, buscaban primero ver nuevos tipos de armamento nuclear. Ese es la primero que estaban, digamos, los objetivos de estas pruebas. Después, cómo afectaban, los mares, las pruebas atómicas. Y por cierto, analizar también pruebas de altitud. Según lo que uno tiene, al menos, y estos ensayos que estamos viendo, y particularmente estos ensayos de Hardtack 1, 1958, donde se detonaron, ojo, en total 36 megatones. Ahora, antes de seguir con estas descripciones, recordar, por ejemplo, que la bomba de Hiroshima fue de 16 kilotones y de Nagasaki 21 kilotones. Lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo, esto ya son megatones. Son más de 1000 veces. ¡Qué locura! O sea, uno podría inmediatamente presumir el poder destructivo de las imágenes que estamos viendo. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos discutiendo sobre el peligro de una guerra nuclear, imágenes en plena Guerra Fría, desclasificamos material inédito y que te mostramos a través de las pantallas de la red. Ya volvemos. Pensemos que Hiroshima fue una bomba de 16 kilotones. Nagasaki fue de 21 kilotones. Y el ensayo que estamos viendo acá es de 1 megatón, 1000 kilotones. La devastación en este sentido es mucho mayor, como lo vamos a ir viendo. Pero son los ensayos que se están, que afortunadamente hoy día los podemos ir analizando abiertamente, masivamente, y que forman parte de esta desclasificación que se está viviendo. El mundo está políticamente despierto y despierta cada vez más al observar estas imágenes. Ahora, dentro de esta operación Hardtack 1, hubo ensayos submarinos. Particularmente lo que vamos a ver a continuación son ensayos que entran dentro de esta misma operación, que se llaman Wahoo y Umbrella. ¡Qué brutal! Estos ensayos tienen una potencia de 15 kilotones, es decir, parecido a la bomba de Hiroshima. Lo que buscan estos ensayos es generar alteraciones tectónicas que permitan generar tsunamis, y que lo estamos viendo aquí en pantalla. Impresionante, Doc, porque con esa embarcación uno pone en contexto la dimensión de este detonante, de esta explosión. Así es. Esta operación, que era submarina evidentemente, buscaba el desarrollo de este tipo de armas generadoras de tsunamis. Algo impresionante. También el objetivo de esto era ver cómo reaccionaban y cómo eran los efectos en una flota naval que estaba dispuesta. Más de 30 barcos se disponían en torno de estos ensayos nucleares para ver, cómo resistían los barcos un ataque, digamos. Esta detonación y las embarcaciones están orquestadas de esa forma, no es que justo estaba ahí una explosión. Por supuesto. Las pusieron específicamente para ver los efectos en la flota. Otra de las cosas que querían evaluar era cómo estas explosiones submarinas
podían causar destrucción, por ejemplo, en ciudades costeras, en las industrias de ciudades costeras a través de estos super tsunamis que se generan. Obviamente, cuando uno habla de una detonación tectónica o ensayos tectónicos, significa que estas bombas lo que te hacen es te destruyen capas terrestres. Y a través de esta destrucción de capas terrestres submarinas, te provocan lo que es un tsunami de proporciones infernales. Impactantes. Así es. Y uno tiene que recordar también que, bueno, todos estos ensayos, pensemos que esto es una grabación de 1958, ojo, sacada por el camarógrafo Pat Bradley, que vale la pena recordar siempre a nuestros amigos camarógrafos, porque son ellos los que nos permiten ver estas imágenes, así que saludos, aprovechamos de saludar a todos los camarógrafos. 15 kilotones, pero uno tiene que recordar también que, bueno, pensemos que estamos en pleno Guerra Fría, el mundo dividido entre la Unión Soviética comunista contra el capitalismo de los Estados Unidos, situación política que facilitó todos estos ensayos y que por un lado y por otro se hicieron muchísimos. Vale la pena también recordar que esta idea de hacer tsunamis provino de un oficial de los Estados Unidos de 1944 que se llamaba Gibson, y que en un momento dado, cuando estaban destruyendo unos arrecifes de coral para limpiar el arrecife de coral con unas detonaciones, este Gibson, que estaba en la playita, empezó a contar las olas, 1944, las olas que venían a partir de estas detonaciones submarinas en los arrecifes de coral. Y se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacemos un ensayo después de una bomba atómica que produzca no una olita, sino que un tsunami? Y estos son los resultados. Por lo tanto, el escenario es muy importante para esto, porque hoy día se han disminuido, es decir, se llegó a un expertise nuclear bastante avanzado por lo que se llama el club nuclear, que son los países que tienen estas armas, y que, bueno, nos permite ver eso. Doc, hay algo que no hemos mencionado y que, claro, al ser pruebas, aquí no está en riesgo la vida humana, ¿no? Que es la gran devastación que deja Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, aquí hay una enorme devastación ambiental. Vale la pena destacar que todas estas pruebas se hacen en verdaderos paraísos tropicales, que se convierten en algo así como un infierno radioactivo, después de una prueba tras otra con armas de destrucción masiva que son enormemente más poderosas y más agresivas que lo que el mundo vio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ignacio, tienes toda la razón, pero también comienzan a participar sistemáticamente muchos soldados de los Estados Unidos. Y muchos de estos soldados de los Estados Unidos, al igual que de los otros países, en realidad son víctimas de los ensayos nucleares, como lo vamos a ver en unos documentos impresionantes. Por lo tanto, ojo, todas estas radiaciones que generan no solamente te van a destruir, como tú decías, el medio ambiente, sino que también afectan a muchas personas directamente y, ojo, a soldados del propio ejército. Pensemos que en el ensayo que veíamos, Dominique, al principio, participaron 19.000 personas. Es decir, participaban personas que eran afectados por estas radiaciones nucleares. Por eso, pasemos al próximo ensayo, que se llama el ensayo Tetera, o que se llama Teapot, de 1955, que constituyeron, miremos esto con particularidad, 14 pruebas que detonaron 167 kilotones en total. ¡Qué locura, Doc! Esto es un infierno. Esto fue en Nevada, Estados Unidos, y lo que busca, al menos esta prueba, Ignacio, es establecer tácticas militares de las fuerzas de tierra en un campo de batalla nuclear. Mejorar también la entrega estratégica de armas nucleares
y particularmente este ensayo que estamos viendo, habían fuerzas militares, es decir, soldados, a 900 metros de la explosión, bajo aún el hongo que se está formando. No. Esto es un ensayo, por lo tanto, ¿participaron soldados? Ahora, uno piensa, claro, soldados que son afectados por la radiación. Víctimas de su propio ejército. Víctimas, pero claro, Guerra Fría, los escenarios de combate surgían por todas partes, por lo tanto, estos soldados, después a la guerra a morir nomás, pues como en Afganistán, bueno, en varios frentes, en Vietnam, en cuántos lugares durante la Guerra Fría se enfrentaron indirectamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Y este ensayo, bueno, debajo incluso del hongo en formación, es de este ensayo que se llama Tetera, personas debajo del hongo. Así es, así que participaron evidentemente grupos de blindados en este ensayo que estamos observando para ver la reacción, cómo responde el cuerpo, cómo también responden los blindados ante un ataque nuclear. Impresionante lo que estamos observando, que son obviamente pruebas que se detonan dentro de propiamente tal de la atmósfera, no en la superficie. Entonces, son de estos que estamos desclasificando afortunadamente, 14 ensayos, varios kilotones. Esto no es un megatón en todo caso, son kilotones, pero de la devastación es gigantesca. Doc, es imprescindible recordar que las imágenes que estamos compartiendo con el público de Mentiras Verdaderas, hasta hace muy poco eran imágenes vetadas, prohibidas, guardadas en un sarcófago subterráneo, y que gracias a un equipo de científicos norteamericanos que han estado en un proceso intenso de restauración, estas imágenes hoy pueden ser vistas por nuestros telespectadores y por gente de todo el mundo. Pruebas nucleares en la medianía de la década de los 50, donde uno puede ver el poder devastador y la cantidad impresionante de pruebas que se hicieron en aquel entonces. Ver para creer. Uno entiende que las pruebas se hacían, pero no con este nivel de intensidad. No con este nivel de intensidad. Y en realidad, cuando uno realmente mira el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta recién estos últimos años del 2012, el mundo vivía realmente solamente de la verdad oficial. Se desconocía muchísimo. Prácticamente nada se sabía de todo lo que hacían, bueno, en este caso, los ejércitos más poderosos del mundo. Así que, bueno, es parte, ojo, de este momento donde se están revelando verdades. Lo hemos dicho más de alguna vez, que en muchos ámbitos vamos a ir sabiendo y en este sentido evolucionando. Esto nos permite tener conciencia de la devastación y de los riesgos de una posible e inminente guerra nuclear, que lo vamos a conversar más adelante. Pero los invito, amigos, a ver el próximo ensayo, que es el ensayo WIGAM. Aquí lo vemos. Un ensayo en el Pacífico de 30 kilotones y que fue solamente un ensayo. Ignacio. Esto también en el año 1955, ¿no, Doc? El 14 de mayo de aquel año. Y lo que buscó esta explosión fue probar la resistencia de los submarinos ante las detonaciones nucleares y también probar la viabilidad del uso de estas armas en combates reales, porque en este caso se puso la bomba sobre una, digamos, colgando de un hilo, de un cable, a 660 metros de profundidad y sostenido sobre una barcaza. Este cable estaba sostenido en una barcaza. Esto es literalmente es una bomba subterránea, una bomba submarina. Submarina, a 660 metros, pero ya, ojo, los otros, Umbrella y Wahoo, buscaban ver la provocación de un tsunami. Esto lo que busca es ver
particularmente la resistencia de los submarinos. Mira, ahí está la gráfica que nos expone exactamente qué fue lo que se hizo. Participaron dentro de esta operación 6.800 soldados a bordo de 30 barcos y submarinos. Y fue una prueba única. Qué demente esto, Doc, la devastación de la vida submarina que tiene que haber generado esto. Eso ocurrió exactamente a las 13 horas de ese 14 de mayo de 1955. Se determinó, y estas son las conclusiones que se hacen públicas, pero que los efectos de la radiación eran insignificantes, según algunos, pero en realidad uno tiene que decir que eso es la verdad oficial nomás. El diámetro de la burbuja que se provocó llegó a los 230 metros y la pulsación de la explosión duró poco menos de 3 segundos para determinar, bueno, cómo podían afectar, imagínate, un bombazo, en este caso de 30 kilotones. Oiga, Doc, esto es en la costa Pacífico, la que baña nuestras playas a lo largo de todo Chile. ¿Cuántos congrios, cuántas merluzas radioactivas se habrán comido los chilenos en aquella época, a fines de los 50? Y ya vamos a ver también lo que generan los efectos secundarios de la radiación. En realidad Estados Unidos estaba probando estas armas y por más que digan que la radiación es insignificante, uno sabe que la radiación es quizá una de las cosas más dañinas creadas por el hombre, bueno, hombres que están tentados por pensamientos diabólicos, porque llegar a concebir esto es realmente diabólico. Llegar a concebir una guerra nuclear que acabe con la humanidad, siquiera pensar esa pregunta que nosotros hoy día la vamos a plantear y la vamos a abordar, ya es una locura humana. Pensar en el exterminio humano es una barbaridad. Y en el autoexterminio, porque en este caso son bombas, ensayos, o podrían ser bombas nucleares que devasten a la humanidad. Es de loco, es parte de cómo está el mundo, un mundo de locos, Ignacio. Así que, ojo, 6.800 soldados, 30 barcos, para ver, sí, claro, si había un ataque, si venían submarinos, uno tira una bombita nuclear abajo y queda la escoba abajo. Qué locura, claro. ¿Ya? Por eso fue el ensayo WIGAM, 30 kilotones, 1955, que queda en el recuerdo de la historia y que no se volvió a repetir un ensayo similar. Recordemos que estamos desclasificando imágenes que hasta hace muy poco nadie en la opinión pública mundial había podido tener acceso. Doc, ¿cuál fue la prueba más devastadora, la prueba más grande que hizo los Estados Unidos en la medianía de los 50, en aquella época, en plena Guerra Fría? Es la que viene, que se llama el ensayo Castle Bravo. 15 megatones, ocurrió el 1 de marzo de 1954 en las Islas Marshall, atolón Bikini. Observemos bien, porque fueron 15 megatones y para la fecha fue la bomba nuclear más poderosa detonada sobre la faz de la Tierra. ¿Hasta el día de hoy? No, aquí lo estamos viendo. Miremos la explosión. El más poderoso artefacto nuclear jamás detonado hasta la fecha, Ignacio. Estamos hablando de 15.000 kilotones, 15 megatones. Era una bomba nuclear, termonuclear de hidrógeno poderosísima. Y ojo, lo sorprendente es que no calcularon y en realidad la explosión fue el doble que ellos habían estimado. Produjo la mayor contaminación radiológica accidental, en términos, entre comillas, causado por los Estados Unidos. Se le fue de las manos. Se le fue de las manos esta prueba. Se envenenaron muchísimos isleños. Mató a una tripulación de un barco pesquero japonés. Y esta prueba creó por primera vez una alarma mundial sobre las pruebas termonucleares atmosféricas
y también sobre las enfermedades crónicas que derivaban de toda esta explosión de este Castle Bravo. 15 megatones, poderosísimas. El objetivo particularmente fue poner a prueba estas armas termonucleares arrojadas desde una aeronave, desde un avión. Pero se les fue de las manos, no lo calcularon y en realidad generó una contaminación radioactiva gigantesca, mató a muchas personas y muchos isleños quedaron con secuelas de problemas genéticos posteriores. Bueno, según lo que uno ha leído, uno de los efectos es eso, la alteración genética y la malformación en los niños de las próximas generaciones. Doc, estamos desclasificando imágenes, quiero repetirlo muchas veces, ¿no? Que nunca antes habíamos podido ver. Y gracias, señor director, por poner esta detonación a pantalla completa, porque podemos ver en la onda expansiva el nivel de destrucción de la mayor explosión nuclear realizada por los Estados Unidos. Ahí en la medianía de la década de los 50, y como bien nos explica Doc, se les fue absolutamente de las manos y la devastación fue total. Esperaban que sea la mitad menos poderosa y se les salió de las manos. Ojo, hubo una lluvia radiactiva que se extendió por cientos de kilómetros. Pensemos que esto es la devastación directa, promedia unos 15 kilómetros, la directa, ¿ya? Más o menos. Sin embargo, bueno, esta es un poco más grande, esos 15 kilómetros, pero la lluvia radiactiva pasó por muchas partes y permaneció, bueno, contaminando los mares durante muchísimo tiempo. Doc, vamos a hacer un breve alto. Vamos a seguir revisando estas impactantes imágenes. Desclasificamos material exclusivo para que podamos entender de qué se trata de verdad, en el fondo, la amenaza radioactiva nuclear. Somos Mentiras Verdaderas, vamos y volvemos. Y antes del corte, estábamos hablando de lo que sucedió el año 1954 en específico, con la más poderosa detonación por parte del ejército norteamericano, y que ahí está, con esas imágenes pudimos comprobar además que lo que ellos intentaron hacer en una primera instancia se les fue literalmente de las manos. En el atolón Bikini, 15 megatones, la más grande, la más destructiva, y se les fue de control, contaminó a personas, mató a una tripulación del barco japonés y durante mucho tiempo la lluvia radioactiva afectó, bueno, a muchos isleños de toda esa región del Pacífico. Pero sigamos avanzando, Ignacio, y vamos a un ensayo también increíble, porque las imágenes que vamos a ver a continuación están relacionadas directamente con la participación de soldados en estos ensayos nucleares. Este es el ensayo Upshot Knothole, que se realizaron entre el 17 de marzo y el 4 de junio de 1953. Fueron 11 ensayos donde se desataron 252 kilotones. No me diga, Doc, que esos soldados son conejillos de India para ver el poder destructivo y qué reacción hay en esa población militar, digamos. Participaron 21.000 soldados de tierra del ejército de los Estados Unidos con un alto número de oficiales. Ahora, la particularidad de esta detonación Upshot Knothole de 1953 fue que se usó por primera vez un cañón atómico de 280 milímetros, es decir, artillería atómica. Y fueron, al menos durante este ensayo, se confeccionaron las dos primeras bombas construidas por el laboratorio de radiación de la Universidad de California, el famoso Lawrence Livermore National Laboratory, que es el que está desclasificando estas imágenes hoy en día. Entonces, pongamos atención, porque ahí están las bombas atómicas y al lado personas caminando, soldados caminando, ojo,
ingenuamente, acercándose al hongo atómico. Como tú lo dices, fueron 11 ensayos y 1953, Guerra Fría, un mundo bipolar, un mundo destructivo. Lo particular y quizá más relevante, una de las cosas más relevantes, aparte de la clara participación de los soldados, en algunos se ve cómo la onda expansiva les llega directamente, es la utilización del cañón atómico. Se lanza por un cañón de 280 milímetros. Esto no lo habíamos visto hasta el minuto. Así es. Y ahí estamos viendo cómo son afectados por la radiación. Ahora, mira la actitud también del soldado, al menos que nos haga meditar un poco sobre la barbarie de la guerra, ojo, no solamente contra el enemigo, sino también contra los soldados de la propia nación. Así es la historia. La historia es cruda, es indiferente, es dura, y nosotros la mostramos como tiene que ser. Miren, observemos cómo a este soldado, mira, le llega la onda expansiva y su cuota de radiación. Los informes, eso no se han hecho públicos. No se sabe cómo y en qué medida estos soldados fueron afectados por las ondas radiactivas. Claro. Esto es lo más increíble, Doc, porque entendiendo los efectos de la radiación, que los soldados se paren de inmediato, justo después de la detonación, y caminen directo al hongo, uno no lo puede entender. Así es. Ignacio, sigamos retrocediendo en el tiempo y vamos a 1952 con un ensayo que se llama Tumble Sniper, que es este que estamos viendo acá y que es increíble. Fue lanzado, mira, fueron 7 pruebas realizadas en Nevada, donde se desataron 104 kilotones en total, y lo que estamos viendo es de una torre, es una detonación desde una torre, Participaron en estos 7.350 soldados que se realizaron, bueno, durante esta detonación se realizaron entrenamientos de guerra para observar los efectos de la radiación en los soldados y buscaban evidentemente determinar el daño real de la onda expansiva. Es decir, ¿a qué altura tiene que ser detonada la bomba para generar la máxima destrucción posible? Eso era el objetivo de este ensayo. Qué impresionante. Aparte de observar bueno, la reacción y los efectos en los soldados, obviamente. Doc, recordemos que este material desclasificado, estas pruebas de detonación, son en su mayoría inmensamente más destructivas y poderosas que lo que el mundo vio en Hiroshima y Nagasaki finalizando la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que sí. En realidad, prácticamente todas las bombas que estamos viendo son de mayor poder destructivo que Hiroshima. Hasta 100 veces. Hasta 100 veces. Y vamos a ver que hay unas más destructivas aún, mucho más destructivas. ¿Para qué? Aquí viene la pregunta, ¿por qué estos ensayos? Los ensayos oficialmente tienen un carácter disuasivo. Mientras más ensayos se hacen, bueno, el enemigo no va a tener muchas ganas de tirarse contra los Estados Unidos. Claro. Porque incluso esta prueba, que es Tumble Sniper, de 1952, se le sacaron muchas fotografías a los soldados también, junto con otras, para publicar esas fotos y decir, mira, el ejército de los Estados Unidos con una bomba atómica y los soldados ahí. Armados hasta los dientes. Es decir, tiran la bomba atómica y después les caen los soldados estadounidenses. Disuasión dentro de un mundo dividido por estas industrias de la guerra. Industrias del petróleo, industrias científicas también, industrias destructivas. Ignacio, tenemos otro ensayo que es el último ensayo que hemos seleccionado de los Estados Unidos y que es el ensayo Buster Jungle
que se realizó en 1951 en Nevada. Fueron 7 pruebas que detonaron en total 719 kilotones, y es particularmente en este ensayo quizá el ensayo donde mayores fotografías se sacaron de soldados, con este fin que yo te decía que era la disuasión, como esta fotografía. Entonces, obviamente, antes de este ensayo se realizaron 15 ensayos. Si uno toma Trinity, que fue el primero, y no toma ni Hiroshima ni Nagasaki, que esos no fueron ensayos, claro, pero en Estados Unidos este ensayo de Buster Jungle de 1951 fue el 16º ensayo, y quizá su principal, bueno, uno de los principales objetivos, porque de estas 7 pruebas con muchísimos kilotones, se buscaba sacar fotografías y publicarla y mandarla a todo el mundo, así un poquito en la oscuridad, para que genere disuasión. Eso es alguno de los ensayos que hemos visto de los Estados Unidos. Pero la Unión Soviética no se quedaba de brazos cruzados. Llegó la hora, Doc. Así es. ¿Qué pasaba en el frente soviético? En el frente soviético tenemos que ir al primer ensayo que hemos seleccionado en 1953, que se llama el ensayo Joe 4, que ocurrió el 12 de agosto de aquel año en el polígono 1 de Semipalatinsk. Así es la región. Fue la primera bomba de hidrógeno soviética detonada, 400 kilotones. Y fue, en el caso de la Unión Soviética, miremos la devastación, la 5ª prueba nuclear soviética de la historia. El diseño de esta bomba se le llamó Sloika, y este diseño fue para la producción en serie de bombas de menos de 1 megatón. Bombas de fusión nuclear, donde también en esta prueba se generó no solamente un gran cráter, sino que la contaminación radiactiva fue tan intensa que ese polígono P1 de Semipalatinsk se tuvo que evacuar para siempre, nunca más se volvió a ocupar debido a la radiación que generó esta bomba nuclear Joe 4, ensayo soviético, Ignacio. Doc, hace algunos segundos veíamos la imagen de una construcción, y ahí es donde uno puede dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí está. Ese edificio se pulveriza como si fuese un castillo de arena. Y que para muchos, mira, esta imagen es para muchos, evoca todo lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, en aquellos pasajes bíblicos de Sodoma y Gomorra, donde las personas quedan de alguna forma petrificadas. Algunos dicen que pudo haber sido una bomba nuclear sobre esas ciudades de los antiguos dioses que venían del cielo y que tenían a la humanidad para sus fines. Y que claro, porque cuando se detona la onda expansiva, te pulveriza y te petrifica muchas veces los cuerpos, y en este caso es el efecto que genera, destrucción total. Por lo tanto, la Unión Soviética también hacía de las suyas. Es increíble, Doc, que todas estas pruebas se hicieron prácticamente al unísono. En Estados Unidos, en la costa Pacífico, y los soviéticos no se quedaban atrás. Siempre en la medianía de la década de los 50. Y siempre iban, bueno, y después se van a extender. Después en los 60 se va a ir reduciendo un poco, y hoy día, bueno, durante los últimos años se ha, incluso desde 1985, disminuido el arsenal, pero han surgido nuevos países como Corea del Norte que han hecho sus ensayos nucleares. Ahora, así como hay pruebas de superficie, vamos al siguiente ensayo de la Unión Soviética, que es el Joe 17 y que es un ensayo submarino. Doc, lo vamos a revisar, pero a la vuelta de la siguiente pausa seguimos haciendo mentiras verdaderas. Vamos y volvemos. Vamos.
Vemos inmediatamente la siguiente imagen impactante, que es el ensayo Joe, 3,5 kilotones, y que fue una prueba submarina instalada en un torpedo T-5, sumergido a 10 metros de profundidad. Es decir, lo mismo que hacía los Estados Unidos, lo replicaba la Unión Soviética. En este caso, para ver particularmente la resistencia de los barcos y también submarinos, su impacto, que como te señalaba y como tú muy bien lo dijiste, era para mostrarse los dientes entre estas dos superimperios y superpotencias que dividieron al mundo en... Ignacio, así como está esta bomba submarina, nosotros tenemos que ahora detenernos en un ensayo soviético que fue el mayor ensayo producido por alguna potencia. Fue el ensayo llamado SAR, Código Iván, la bomba atómica más grande de la historia, de 100 megatones. Esta es el Código Iván y el nombre SAR. 31 de octubre de 1961, también en el archipiélago Zemlya de... Particularmente fue 3 veces más poderosa que la de Castelbravo, 3000 veces más poderosa que Hiroshima, esta bomba. Obviamente también buscaron probarla toda la tecnología militar soviética. La explosión se logró ver a 1000 kilómetros de distancia. El archivo audiovisual es bien impresionante, ¿no? Porque el haz de luz inicial bloquea cualquier imagen. Y solamente se construyeron 2. Una falsa que está en el museo, en un museo soviético, en el Museo de Arsenales Nucleares de Sarov soviético, y que lo que buscó eso. Uno pierde las proporciones, Doc, pero ahí, para que nuestros amigos en casa entiendan, hay más de 60 kilómetros de altura. Por lo tanto, así se mostraban los dientes. Esta es la realidad. Tenemos a continuación, y vale la pena observarlo, un registro que muestra todos los ensayos nucleares que se han realizado sobre la Tierra desde 1945 hasta el año 2009. Las naciones que participaron... Esto quería ver yo, porque claro, uno no tiene noción global de la devastación medioambiental y radioactiva que significan todas estas pruebas. Porque claro, estamos viendo que a nivel de contaminación y devastación ambiental, esto es bien demente, porque cubre un panorama bastante amplio del planeta. Miles de ensayos nucleares en la historia realizados por el Club Nuclear, integrado por los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Pakistán. Por lo tanto, que quede claro, al menos que esto nos permita darnos cuenta, bueno, lo que ha sido esta seguidilla de ensayos nucleares sobre la faz de la Tierra. Alteraciones celulares y evidentemente la muerte, la contaminación durante años de los lugares donde se tiraron estas bombas. Por lo tanto, aquí vemos algunos de los efectos. Es muy relevante darnos cuenta de esto porque, mira, se vive en un mundo paranoia. Un sinsentido. Un sinsentido. Y especialmente lo que constituyen los países del hemisferio norte, que afortunadamente no estamos allá nosotros. Doc, mira esos dedos. Totalmente atrofiados. Delicado, Doc, porque esta radiación se hereda generación tras generación. Así es. Se hereda porque te altera todo lo que es tu composición genética, te altera la química del cuerpo. O sea, tu ADN queda contaminado. Así es. Por lo tanto, esos son los efectos, y ya que estamos viendo todos estos efectos, uno no puede, digamos, pasar este episodio terremoto que ocurrió, digamos, en aquel año 2011, que fue devastador. Recordemos que esto provocó un tremendo impacto, la ola,
Hablando de el país más preparado en el mundo para detener desastres telúricos, ¿no? Es decir, no hay nadie en el mundo como Japón que tenga los mecanismos, los protocolos, la seguridad y la tecnología. Fukushima se le fue totalmente de las manos. Y todo esto levanta y pone en el tapete todo lo que es la energía nuclear, la utilización de, mira, para cualquier cosa de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque vamos a ver el siguiente registro de modelo científico desde el año 2011, cómo ha ido avanzando y contaminando los mares, con todos estos efectos que hemos señalado, y en la flora y en la fauna que viven bajo los mares. Año 2013, cómo se ha ido llegando. Mira, fíjate tú que el modelo te muestra que en el año 2014 ya toca las costas, se puede detener hasta este momento. Es uno de los tantos factores también que es posible que hayan y que estén alterando, bueno, la vida en todas nuestras costas chilenas también. Y aquí el punto, porque nosotros estamos ante un escenario, Ignacio, que primero, esta pregunta se la están formulando muchas personas en diferentes partes del mundo. Porque, ¿cómo plantearse el exterminio de la Tierra? Eso lo ha dicho el Papa con claridad. ¿Por qué? Porque en Siria están participando directamente más de 5 naciones e indirectamente más de 30 naciones financiando al Estado Islámico. Es una barbaridad, un cinismo mundial esta cuestión. ¿Se corre el riesgo? Por supuesto que se corre el riesgo. No hay que olvidar cómo terminó la década de los 90, 1998, con ensayos nucleares entre la India y Pakistán. Por todo lo que es esa zona maravillosa que es Cachemira particularmente. Algún día vamos a hablar de Cachemira, Ignacio, y de los grandes que había estado un poquito más tranquila desde 1985, donde se determinó un desarme nuclear. Pero dentro del escenario, uno tiene que decir, del escenario actual, es bueno darnos cuenta de que realmente, y con sus ensayos nucleares, y también con todo el conflicto que hay y su programa nuclear en Irán y también en Israel. Fíjate tú que del club de los países nucleares, Israel nunca ha aceptado públicamente que tiene armas nucleares, pero se estima que tiene alrededor de 200 y demonizar estos países. O sea, ese discurso que escuchábamos de Bush en el episodio pasado sobre el eje del mal y que calificaba a Corea del Norte, Irán e Irak como el eje del mal, oye, eso es que está desarrollando el arma nuclear. ¿Por qué? Porque la realpolitik es así. La realpolitik es la política de la guerra. Entonces, la única forma de ponerle un freno a cualquier país de la superpotencia, por ejemplo, por parte de Corea, es desarrollar su armas de última generación. Sí, por ejemplo, acaban de anunciar la Unión Soviética, Rusia, que, por ejemplo, va a aumentar su arsenal nuclear en 40 bombas nucleares más. O sea, lejos de desarmar las armas, que era una discusión que hasta hace poco se planteaba, las grandes potencias se siguen armando. Se siguen armando y aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos aviones estadounidenses. Uno tiene que también señalar un factor que es relevante, que es el descriterio de ciertos presidentes de la República. Porque cuando tú ves, por ejemplo, que asumió el gobierno Donald Trump en los Estados Unidos, y cuando uno se da cuenta que el destino, no solamente de los Estados Unidos, está en manos de una persona que dice que el cambio climático y la crisis medioambiental no existe, llega una pregunta, que es una pregunta, esas preguntas del millón. ¿Cuántas
¿Cuántas bombas nucleares se necesitan para acabar Tenemos que entregar nuestro capítulo de hoy, pero tenemos que responder esa pregunta. ¿Cuántas bombas atómicas se necesitan para acabar con la raza humana? Se requieren 1.241.000 bombas atómicas para acabar con la humanidad. Doctor Fire.